buenas, hola a todos otra vez. Esta vez vamos a hacer un vídeo de parte superior del cuerpo, porque hasta ahora lo hemos hecho todo con las caderas, hemos hecho caderazos, caderas básicas, hemos hecho ochos, todo relacionado con rodillas, caderas, hemos caminado, pero ahora vamos a pasar a la parte superior del cuerpo. Esta parte es un poquito más complicada de dominar. ¿Por qué? Porque aquí te implica musculatura, y la musculatura hay que trabajarla. Eso sí que es un poquito más complicado. Hay que trabajar y hay que ser muy consciente de los músculos que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar con el movimiento más sencillo de pecho, que sería el subir y el bajar. La subida se utiliza esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es justo donde tenemos el diafragma, y el diafragma es una parte muy importante a controlar en danza oriental. Más adelante, si me acuerdo, espero que sí, me voy a tomar ahí una notita, os voy a enseñar las técnicas que utilizo yo para enseñar a mis alumnas a controlar ese diafragma. Porque hacemos muchas veces disociaciones de caderas y pecho, disociaciones de caderas y brazos, hacemos movimientos muy intensos de shimmies o cualquier otra cosa, que como no controlemos bien nuestra respiración, enseguida nos agotamos, incluso podemos llegar a marearnos o que nos entre un flato, una molestia, etc. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a coger una inspiración muy fuerte, vamos a abrir muy grande las costillas, hasta estirar totalmente la cintura, ¿de acuerdo? Y aguantamos. Y una vez arriba, intento respirar normalmente. Lo que tengo que intentar es apretar toda esa musculatura. Veis que yo estoy subida, tengo el pecho arriba, sigo hablando sin ningún problema. Y una vez arriba, lo que tengo que intentar hacer es bajar y volver a subir a mi posición original. Bajamos y vuelvo a la posición original. Bajo y vuelvo a subir. Ahí estamos. Si se nos olvida, vuelvo a soltar todo el aire y vuelvo a empezar. Cojo aire, sujeto esta zona, la del diafragma, que me ocupa toda esta zona debajo de las costillas, y una vez que estoy arriba, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo. Me pongo de lado para que veáis que es esta zona de aquí, justo. Bajo. Cuando bajo, veis que se infla toda esta parte porque voy pasando todo el aire de arriba abajo. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Aquí hay varios músculos implicados, aparte del abdominal, la parte de controlar el diafragma. Se implica también la parte de los pectorales, que ayudan a mantener el pecho arriba. Y, al principio es normal que haya algún tipo de molestia en la parte de atrás de la espalda, pero ojo, lo que es muy importante es no forzar con el hombro, haciendo estas cosas adelante, atrás, porque en ningún momento se utilizan los hombros, ni hay que hacer movimientos fuertes, ¿de acuerdo?, que nos puedan lastimar. Lo que se utiliza absolutamente en todo lo que tenga que ver con el pecho, da igual para dónde se mueva, es en la musculatura, ¿vale? Entonces, en el caso de arriba abajo, es este botoncito de aquí que se tiene que subir, es como si pusiese una estaca y abro, o un paraguas. Mira, lo del paraguas a lo mejor lo entendéis mejor. De repente abro el paraguas dentro de mi abdomen y ese paraguas hace que todo esto suba para arriba, la cintura se afina y cuando quiera bajarlo simplemente es dejar caer el pecho. Ahí. Vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Vuelvo a subir, vuelvo a bajar. A ver, hasta ahora estoy diciendo subir y bajar, en realidad es subir y volver a neutro, ¿de acuerdo? Subo y vuelvo a neutro, subo y vuelvo a neutro, porque bajar sería lo contrario de subir. Obvio, Anet, obvio. Vale, lo que vamos a hacer, si para subir lo que hago es distender toda la musculatura, para bajar el pecho lo que voy a hacer es contraer. Y esta contracción sería una contracción del abdominal superior hacia abajo.
Esto es muy fácil de entender si nos tumbamos en el suelo e intentamos hacer contracciones abdominales de las que hacemos en el gimnasio, esas contracciones que nos ponemos e intentamos subir con las manos detrás de la cabeza y hacemos aquí, pues sería fácil de entender con ese ejercicio. Lo que pasa es que, claro, en el suelo lo que nos pasa es que nos molesta la espalda, nos molesta el cuello. Aquí de esta manera solo trabajamos con el peso del cuerpo, no nos vamos a lastimar. Lo que pasa es que es un poquito complicado controlar exactamente este musculín de aquí, que es el que se va a contraer y hacer que se nos baje el pecho hasta abajo, ¿vale? Neutro, contraigo, neutro, contraigo, neutro, contraigo, neutro, arriba, neutro, contraigo, neutro, arriba, neutro, contraigo. ¿Vale? Las tres partes, las tres posiciones que estamos viendo serían arriba, en el medio y abajo. En el medio y arriba. Y en ningún momento voy a mover los hombros, solo voy de arriba a abajo y abajo y arriba y arriba y abajo y abajo. ¿De acuerdo? Intentamos controlar eso. Lo de siempre, por favor. Estas cosas bajo supervisión de una profe, porque realmente nos podemos lastimar. Si nadie nos corrige, nos podemos lastimar porque intentamos imitar y con la imitación vienen las lesiones. Lo que tenemos que hacer es aprender correctamente siempre una técnica depurada. Pues hasta aquí ha llegado el primer movimiento de pecho que hemos hecho, que sería el de subida y el de bajada. Os recuerdo como siempre que os suscribáis al canal si os gusta, está por ahí la muñequita con la escala, le clicáis, os suscribís y así recibís las notificaciones. Pues nada, hasta otro vídeo.